Este día les vamos a explicar muy brevemente sobre el manejo del PIC 16F887 y el manejo de puertos y operaciones básicas como es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Para eso vamos a utilizar los puertos D, el puerto C y el puerto B, y vamos a introducir los datos mediante estos switch y vamos a introducir los valores con los push button. Para ello vamos a hacer un ejemplo de una operación básica. Sería, no sé, un 85 hexadecimal. 85 en hexadecimal. Introducimos mediante los switch el número 85. Esto lo apretamos el push button ubicado en el puerto B y el valor del puerto D lo pasamos al puerto C. El puerto C, de ahí vamos a requerir otro dato. En este caso, ¿ustedes cuál sugieren? El 3. El 3. Introducimos el número 3 en binario y posteriormente realizamos una suma. Aquí en el puerto C nosotros podemos ver la salida, que sería en número binario 88. En número hexadecimal, el número 88. Si nosotros queremos realizar la división del número 85 hexadecimal y el número 3, Espera. Bueno, sí. vemos que nos muestra este número en hexadecimal, que sería el 0x4c, y como presenta un acarreo, o sea, como la división no es exacta, entonces vemos que en el puerto B, el bit 7 del puerto B nos muestra que hay un residuo. Dijiste 4B, ¿no? Pero no es 2. 12. Ok, no importa. Entonces, otra vez. Se muestra el resultado resultado de la multiplicación en el puerto C, que es el equivalente en hexadecimal a 4C. Y como la división no es exacta, nosotros presentamos un acarreo en el bit 7, en el puerto 7, ¿no? En el bit 7 del puerto B. Ahora podemos realizar una resta. Para eso necesitamos hacer un reset. ¿Y una resta de qué número, chicos? Poner el 5 menos 10. Sí, una básica. 5 menos 10. Introducimos el dato mediante el puerto B. Lo pasamos el dato al puerto C y realizamos... hay que introducir el dato 10. El dato 2. Cambia los de arriba por los de abajo. Bueno, que todo esto de los cambios hay que hacerlos en postproducción. Realizamos una resta. Y vemos que 5 10 menos 5 10 da 5 y aparte ahí está el bit que nos dice que es negativa. 5 menos 10. Ajá, da menos 5. Da menos 5. O sea, el 5. Sí. Dile. 5 menos 10. 5 menos 10 Da menos 5. da menos 5 y presentamos un acarreo que nos lo muestra en el bit 7 del puerto B, y esto nos indica que tenemos un número negativo. Ahora, para realizar una multiplicación tenemos igualmente que resetear y hay que introducir el dato 1. Para el dato 1 vamos a introducir el 128. Introducimos el dato y vemos que el dato introducido en el puerto D se traspasa al puerto C, y vamos a introducir otro dato, que en este caso sería 129, ¿les parece? 129.
y realizamos la multiplicación. Como vemos, el puerto C nos muestra que la multiplicación ha excedido el valor de 255 en binario, y esto lo podemos ver porque en el puerto B, en el bit 7 del puerto B, se presenta un acarreo. Esto nos indica que la multiplicación de 129 por 128 ha excedido el número 255 en binario, que es el máximo número que nosotros podemos tener en un número de 8 bits. Podemos también realizar la división del número 128 entre el 129 y vemos que se presenta una fracción, o sea, no se presenta un número entero, entonces por eso no podemos visualizarlo en el puerto C, y presentamos una parte decimal que es la que se muestra en el puerto B en el bit 7. Ahora una división entre 0 y... Ahora podemos también realizar una división entre 0. Por ejemplo, el 128 lo introducimos, podemos ver que se pasa al puerto C y vamos a introducir el dato 0. Una suma. Realizamos la suma y vemos que se queda normal, es 128 más 0, es 128. Realizamos la división y vemos que la división entre 0 no está definida, por lo que nosotros en nuestro programa definimos que cuando hubiera una división entre 0, el puerto C nos marcará todos los bits unos, y aparte que nos mostrará en el bit 7 del puerto B que se encendiera el LED para demostrar que esa división no se puede realizar. Eso sería todo y gracias por su atención.